Hola y bienvenidos. Vamos a hacer este problema que me lo envió un amable suscriptor y está muy bueno, a no perderse el análisis de este problema. La letra prácticamente no se ve, pero se las voy a leer. Considere la estructura formada por un resorte de constante elástica K y longitud natural L sub 0 y dos bloques de masas iguales M unidos por una cuerda ideal, como se muestra en la figura. La superficie es lisa, por tanto no hay rozamiento. Simplemente nos piden determinar a. la ecuación del movimiento armónico simple del sistema y la frecuencia angular de oscilación. Vamos a la resolución. Para comprender bien el problema, vamos a ver la secuencia que se ha dibujado ahí. Primeramente, tenemos el resorte en su longitud natural, quiere decir que este resorte no está ni estirado ni comprimido. Unido al resorte tenemos al bloque de masa M y la cuerda que cuelga simplemente, y aquí todavía no se ha colocado el segundo bloque. En la segunda representación hemos colocado el segundo bloque, entonces el resorte se va a estirar hasta que el sistema queda en una posición de equilibrio. Y en la tercera representación lo que hemos hecho es apartar este bloque de su posición de equilibrio, por ejemplo hacia la izquierda, también podría haber sido hacia la derecha, lo apartamos mediante una fuerza, obviamente, dejamos de ejercer la fuerza y este sistema empezará a oscilar con un movimiento armónico simple, cuya ecuación es la que nos están pidiendo, y la frecuencia angular de oscilación. Hemos hecho unas marcas de referencia para entender bien. Por ejemplo, cuando el resorte está con su longitud natural L sub 0, he trazado esta línea hasta el final para ver los sucesivos desplazamientos que ha experimentado el bloque y por tanto los sucesivos estiramientos o compresiones que haya experimentado el resorte. Veamos lo siguiente. Cuando colgamos este cuerpo y el sistema está en equilibrio, el resorte se habrá estirado esta distancia x sub 0. Y a esta posición en la cual el sistema está en reposo, a esta posición le llamamos posición de equilibrio. Luego, cuando separamos el bloque un poquito hacia la izquierda, lo que va a estar estirado el resorte respecto a su longitud natural será esta distancia de aquí, que será x sub 0 menos la x que nosotros hemos hecho comprimiendo al resorte. Entonces, esa compresión que hemos realizado desde este punto a este punto, lo vamos a marcar como un vectorcito. Ahí lo tenemos. A ese vectorcito le llamamos vector elongación o deformación que ha experimentado el resorte respecto a su posición de equilibrio. Ahora procedemos a dibujar las fuerzas que están actuando sobre los cuerpos de nuestro sistema en cada una de las situaciones. En esta situación, lo único que vamos a representar es el peso de esta masa y la fuerza normal o de reacción normal ejercida por el plano para mantener el bloque. Este bloque no se mueve en esta dirección, por lo tanto la fuerza peso será igual en módulo a esta fuerza normal. No tendremos una fuerza tensión porque no hay ningún bloque colgado aquí, y como el resorte está con su longitud natural, tampoco estará ejerciendo ninguna fuerza. En esta segunda situación, el resorte está estirado, es decir que, como se ha producido una deformación hacia la derecha, el resorte ejercerá una fuerza sobre la masa, que la vamos a dibujar así, hacia la izquierda, y le vamos a llamar fuerza elástica. Y vamos a dibujar también el vectorcito de formación. Notemos que el sentido de la fuerza y el sentido de la deformación que experimenta el resorte son vectores que siempre van a tener sentido contrario.
Si el resorte está estirado, la fuerza sería hacia la izquierda. Si el resorte está comprimido, o sea, si este vector fuera hacia la izquierda, la fuerza sería hacia la derecha, y eso queda expresado en la ley de Hooke que vamos a escribir ahora. Bien, otra fuerza que tenemos que dibujar es la fuerza tensión. Vamos a dibujarla ahí. Estas fuerzas, tratándose de cuerpo puntual, deberían estar dibujadas en el mismo punto. Entonces vamos a cambiar esta fuercita y vamos a agregar el peso. Vamos a hacerlo así, el peso y la normal. Entonces tenemos el peso, la normal, y este bloque está en reposo, está en equilibrio. Por lo tanto, la sumatoria de fuerzas en esta dirección será 0 y la sumatoria de fuerzas en esta dirección también será 0. Por lo cual, la tensión tendrá igual módulo que la fuerza elástica. Y ahora vamos a dibujar las fuerzas sobre el bloque que está aquí colgando. Tendremos la fuerza peso, como tiene la misma masa que el otro, el peso va a tener el mismo módulo, y tendremos también la fuerza tensión hacia arriba, que como la cuerda es inextensible, esta fuerza tensión tendrá el mismo módulo que esta fuerza tensión, porque además estará pasando por una polea sin rozamiento. Para la situación 2, vamos a escribir la expresión de la fuerza elástica que viene dada por la ley de Hooke, que establece lo siguiente, que la fuerza elástica la puedo escribir como menos K por X sub 0, en ese caso, donde X sub 0 es el estiramiento que se ha producido en el resorte. Lo que establece la ley de Hooke es que el sentido de la fuerza elástica es contrario a la deformación que experimenta el resorte. Y el signo de menos justamente está simbolizando eso. Pero por otro lado, lo que nos dice la ley de Hooke es que para determinados materiales se cumple que la fuerza elástica es directamente proporcional a la deformación que experimenta ese cuerpo elástico. Por eso aquí tenemos una constante que se denomina constante de elasticidad o constante elástica del resorte. Desde el punto de vista del módulo, simplemente podemos escribir que el módulo de la fuerza elástica será igual a K por X sub 0 en esa posición. Y como este bloque dijimos que estaba en reposo, vamos a tener que el módulo de la tensión será igual al módulo de la fuerza elástica. Y lo vamos a escribir. El módulo de la tensión es igual al módulo de la fuerza elástica, o sea que todo esto es igual a K por X sub 0. Y analizamos la situación de este bloque que pende ahí del hilo en reposo. Por lo tanto, no se mueve en esta dirección ni en ninguna otra dirección. El módulo del peso será igual al módulo de la tensión. Y lo escribimos. El módulo del peso será igual al módulo de la tensión y el peso lo escribimos como m por g. Entonces, analizando esta igualdad y esta, podemos concluir que en esa posición ocurre que m por g es igual a k por x sub 0. Estamos hablando de los módulos de esas fuerzas. Vamos a ver ahora esta situación en la cual hemos desplazado el objeto de su posición de equilibrio esta distancia x y hemos dejado libre el sistema. Entonces, la longitud natural del resorte era esta al principio, recordemos. Entonces, si el cuerpo está en esta posición, el resorte todavía está estirado y por estar estirado estará ejerciendo una fuerza en este sentido, que será la fuerza elástica. Y por otro lado tendremos la tensión, como ya lo hemos visto, la tensión, el peso y la fuerza normal. Y para el otro bloque, el peso y la tensión.
peso y tensión. Hemos designado con X' lo que aún está estirado el resorte y tengamos en cuenta que como ahora el estiramiento del resorte, este X', es menor que el X sub 0, esta fuerza elástica va a ser menor. Entonces, el sistema ya no estará en equilibrio si yo lo suelto. Vamos a ver, para pasar de esta posición a esta, yo tengo que hacer una fuerza, que la voy a dibujar ahora. Vamos a suponer que esa es la fuerza que yo estoy haciendo. ¿Vale? ¿Cómo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Compensar el hecho de que esta fuerza elástica ha disminuido con esta fuerza que exageradamente he dibujado aquí, que es la que yo estoy haciendo. Entonces, cuando esa fuerza desaparezca, el sistema experimentará una aceleración. El bloque que está aquí arriba experimentará una aceleración. En este sentido, vamos a dibujarla con otro color, por ejemplo con verde, y el bloque que está colgando experimentará una aceleración de igual módulo, pero hacia abajo. El módulo es el mismo porque dijimos que la cuerda es inextensible. Entonces, en torno a esta posición de equilibrio, se va a establecer un movimiento armónico simple, donde la amplitud de ese movimiento será X, que es lo que yo lo he separado desde la posición de equilibrio. Entonces, a esta X quizás debiéramos llamarle, vamos a llamarle amplitud, porque es la máxima elongación que va a tener el cuerpo cuando esté oscilando. Y ahora vamos a aplicar la segunda ley de Newton a cada uno de los bloques a ver a qué resultado llegamos. Para el bloque horizontal, como está acelerando hacia la derecha, la tensión será mayor que la fuerza elástica. Por lo tanto, escribiremos que el módulo de la tensión menos el módulo de la fuerza elástica será igual a la masa por la aceleración que experimente ese bloque. Y la fuerza elástica la podemos escribir como K por X', que es lo que está deformado el resorte. Y todo eso será igual a la masa por la aceleración. Y para el bloque que está colgando, lo que podemos escribir es lo siguiente. Como acelera hacia abajo, el módulo del peso es mayor que el módulo de la tensión. Entonces nos quedará que el peso, que es m por g menos la tensión, será igual a la masa por la aceleración. Ahora bien, tengamos en cuenta que desde la posición de equilibrio el desplazamiento que ha experimentado este bloque ha sido el desplazamiento X. Cuando este bloque lo desplazo hacia la izquierda, esta distancia X, este sube una distancia X. Es decir, que lo que va a estar cambiando después es esa distancia X. Muy bien, ahora lo que podemos hacer es lo siguiente. Podemos emplear, como tenemos un sistema de dos ecuaciones, pero tenemos tres incógnitas porque también está X', lo que podemos hacer es lo siguiente. Esta ecuación la vamos a colocar aquí debajo. Y vamos a sumar ambas ecuaciones. Entonces me quedará m por g menos k por x', m por a más m por a es 2m por a. Y la tensión, menos t más t, me va a dar 0. A su vez, tengo que tener en cuenta que x' es x sub 0 menos x. Entonces vamos a ponerlo por aquí. X' es igual a x sub 0 menos x. Y lo sustituimos en nuestra ecuación y nos va a quedar m por g menos k por x sub 0 menos x es igual a 2 por m. Y notemos una cosa, la aceleración es la derivada de la velocidad respecto al tiempo.
pero también podemos poner que es la derivada segunda de la posición con respecto al tiempo, cosa que lo escribimos así, o simplemente x dos puntos. Así que aquí podemos poner x dos puntos. Y esa x a la que nos referimos es esta x, que es la que ahora va a estar cambiando cuando se produzca la oscilación. Muy bien, vamos a aplicar la propiedad distributiva. Entonces nos va a quedar m por g menos k por x sub 0, menos por menos más k por x es igual a 2m por x dos puntos. Pero resulta que k por x sub 0 lo tenemos ahí, es igual a m por g. Por lo tanto, ahí tenemos una resta y esa resta me va a dar 0. Ahora bien, lo que vamos a hacer es transponer al segundo miembro k por x, y entonces me va a quedar 2 por m por x dos puntos menos k por x igual a 0. Pero tenemos que hacer una aclaración. Cuidado con los signos. ¿Por qué? X dos puntos es la derivada segunda de la posición. Pero vamos a ver la aceleración. Entonces, esta aceleración siempre tendrá sentido contrario a la elongación x. Son vectores que tienen sentido contrario y eso lo tengo que reflejar aquí. Entonces, para eso voy a cambiar este signo y le voy a poner signo positivo para que haya una concordancia matemática. Y ahora lo que voy a hacer es dividir los tres términos de esta igualdad entre 2m y por lo tanto lo que me va a quedar es x dos puntos más k sobre 2 por m por x igual a 0, porque 0 dividido 2m me sigue dando 0. Esta ecuación diferencial que tenemos ahí es una ecuación diferencial de segundo orden, porque aparece la derivada segunda de la variable x, homogénea porque está igualada a 0. Entonces vamos a ver cuál es la solución a esta ecuación diferencial, que será la función x, o sea, elongación en función del tiempo, que es la ecuación del movimiento que nos preguntan en la parte A. Una solución posible es la siguiente. X de t podemos escribirla como amplitud, que es la máxima elongación de lo que hablábamos hoy. Si a partir de la posición de equilibrio yo separo el objeto, esta distancia x igual a, el cuerpo oscilará entre menos a y más a. Menos a y más a. Ahí se quedará oscilando. Y claro, desde la posición de equilibrio hasta el valor x igual a, hay una gran cantidad de valores intermedios, que es lo que vienen dado por esta ecuación que voy a escribir ahora. Esta ecuación puede venir dada por esta solución. A por coseno de omega t más phi, o también la puedo escribir con seno, porque sabemos que una función seno la podemos escribir como una función coseno desfasada en pi sobre 2 y viceversa. Entonces, omega es la frecuencia angular que nos preguntan en la parte B, y omega siempre será la raíz cuadrada de lo que queda multiplicando a la x. Es decir, que en este caso, omega o frecuencia angular es raíz de k sobre 2m. Luego, esta constante de fase phi depende de las condiciones iniciales del problema. Para determinar phi, yo necesito conocer en un cierto instante, por ejemplo, cuánto vale x. Vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que en t igual 0, me dicen en la letra que la elongación en ese instante 0 es 0. ¿Vale? Entonces sustituimos la x por 0 y nos queda 0 es igual a la amplitud por coseno de omega, que es la raíz de k sobre 2m,
por t que vale 0 más phi. Bien, todo esto es igual a 0. Entonces, ¿qué me queda? Que 0 es igual a A por el coseno de este ángulo phi en radianes. A es distinta de 0. Entonces lo que tiene que suceder es que el coseno del ángulo phi tiene que ser igual a 0 radian. Bueno, ¿y cuánto vale phi? Si el valor de ese ángulo es 0 radian, no, 0. El coseno no tiene unidades, perdón, 0. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es aquel ángulo cuyo coseno es 0? Es un ángulo de pi sobre 2 radianes. Pi sobre 2 radianes. Coseno de pi sobre 2 radianes es 0. Por lo tanto, si esas fueran las condiciones, pondríamos que nuestra función elongación x de t será igual a la amplitud, que es algo conocido porque nosotros sabemos cuánto hemos separado el objeto desde su posición de equilibrio, por coseno de omega, que es la raíz de k sobre 2m, por t más pi sobre 2. Y por tanto, si estamos en el sistema internacional pondríamos metros ahí. Nosotros tenemos una función tal que dándole valores al tiempo, hacemos las operaciones, todo esto será un ángulo en radianes, la calculadora tiene que estar en radianes, y hacemos las operaciones y obtenemos el correspondiente valor de la elongación, que podrá ser positiva y negativa. Normalmente, de la posición de equilibrio hacia la izquierda la tomaremos negativa a la elongación y de la posición de equilibrio hacia la derecha la tomaremos positiva. Bien, bueno, por ejemplo, si ya fuera del problema estuviéramos interesados en calcular la velocidad, la función velocidad, sabemos que la velocidad será una función del tiempo que será la derivada de la función x de t con respecto al tiempo. Entonces, si derivamos esta función con respecto al tiempo, nos quedará la constante a, la derivada del coseno es menos seno, dejo todo lo que está dentro, omega t más phi, y como es una función de función, porque el tiempo está multiplicado por omega, tengo que seguir la regla de la cadena y multiplicar esto por omega. Omega la voy a poner aquí para que quede más bonito. Entonces esto me va a quedar menos a por omega. Y ya tengo la función de la velocidad. Y si quisiera obtener la función de la aceleración, simplemente tengo que derivar la velocidad con respecto al tiempo. Entonces la derivada de esta función que me va a dar menos a, que es la constante, menos a, omega la dejo como está, la derivada del seno es coseno de omega t más phi, y por omega, o sea que me queda un omega al cuadrado. Fijémonos una cosa que es interesante, x es igual a por coseno de omega t más phi, y aquí tenemos a por coseno de omega t más phi, así que en definitiva puedo poner que la aceleración es igual a menos omega al cuadrado por x. Y este es un requisito fundamental para poder tener un movimiento armónico simple. Es que la aceleración tiene que ser directamente proporcional y de signo contrario a la elongación. Como observamos aquí, la elongación ha sido hacia la izquierda y la aceleración es hacia la derecha. Y digo directamente proporcional porque la frecuencia angular omega, que aquí está al cuadrado, es un parámetro constante que vemos que depende de la constante elástica del resorte y de la masa. Bueno, espero como siempre que si les ha gustado el vídeo, me ayuden a que el canal pueda crecer y yo me vea incentivado a seguir destinando tiempo para hacer estos vídeos, que tiempo tengo poco realmente. Por eso les ruego que se suscriban, así hacemos que el canal crezca y pueda llegar a más compañeros que al igual que ustedes necesitan de estos problemas. Y si les gustó el vídeo, a ver, ¿dónde está ese like? ¡Vamos! Bueno, muchísimas gracias y hasta el próximo vídeo.